Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a cómo va la recuperación de Felipe Peña Viafore. ¿Por qué vamos a hablar de esto específicamente ahora? Porque Marcelo Gallardo lo tiene muy pero muy en cuenta para el armado del plantel y se podría considerar como un posible refuerzo de cara al segundo semestre de este 2022. Se sabe que ya lleva bastantes meses de recuperación luego de lo que había sido su dura lesión a comienzos de noviembre del año pasado, y si bien todavía le falta, no está en la etapa final, el muñeco sabe de todas las condiciones que puede darle este juvenil y es por eso que casi con seguridad va a formar parte de la lista de buena fe de la Copa Libertadores, más allá de que no va a estar recuperado ni seguramente a disposición para disputar alguno de los primeros 6 partidos de la fase de grupos, pero para no tener que añadirlo después a mitad de año, casi con seguridad va a formar parte de la nómina. Y además vamos a contarles qué es lo que pretende Gallardo en definitiva para el futuro del jugador, porque en un momento era defensor central y River tiene demasiados zagueros. Así que vamos a contarles y desarrollar qué es lo que específicamente quiere el muñeco de este jugador cuando se recupere de la rotura de ligamentos. ¡Empecemos! El volante devenido a defensor central desde que debutó en primera división de la mano de Marcelo Gallardo, que en noviembre del año pasado sufrió, como dije recién, la ruptura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, comenzó a trabajar con pelota y acelera su vuelta a las canchas, más allá de que todavía faltan aproximadamente 3 meses para que esto suceda. Exactamente 4 meses después de las lágrimas de dolor e impotencia en el Estadio Monumental, en aquel partido en el cual River derrotó 5-0 a Patronato, llegó la sonrisa hace un par de días en el predio de Ezeiza. No fue un inicio de mes más en River y sobre todo para Felipe Peña Viafore, que en el transcurso de la semana pasada volvió a hacer trabajos de campo y sigue fortaleciendo su rodilla derecha. El zaguero, que el 7 de noviembre del 2021 más específicamente sufrió esta dura lesión, la rotura de ligamentos cruzados, empezó a patear el balón y continúa con su puesta física y futbolística. De hecho, en sus redes sociales escribió la frase "un día menos" y compartió una postal del pibe de 20 años que se había convertido en el futbolista polifuncional para el muñeco dentro del campo de juego. De hecho, en el instante en el cual sufre la lesión, estaba siendo titular formando dupla con Héctor David Martínez por encima, por ejemplo, de Jonathan Maidana, quien fue quien lo terminó reemplazando después cuando el juvenil se terminaría yendo lesionado. En ese entonces el chileno Paulo Díaz, que era el titular, se encontraba también lesionado luego de haber disputado la fecha de octubre de las eliminatorias con su selección, y es por eso que Gallardo decidió mantener a quien fue su reemplazante en primera instancia, que fue a Felipe Peña Viafore. En aquel partido contra Banfield, recordemos que River jugó sin sus convocados a las respectivas selecciones, y el jugador en cuestión del cual estamos haciendo este video lo hizo con total seguridad y con muchísima presencia. De hecho, a la siguiente semana ante San Lorenzo volvió a ser titular, y si bien después perdió el puesto, por decirlo de alguna manera, debido a que vio la roja directa, recordemos ante Talleres de Córdoba, en el partido en el cual el millonario empezaba a definir su camino en la recta final del campeonato, porque si llegaba a perder, que por suerte no pasó, el conjunto cordobés se le acercaba. Finalmente River ganó 2-0. A partir de esa roja uno creía que a lo mejor podía llegar a perder el puesto, pero como posteriormente Díaz volvió a lesionarse, en el partido ante Estudiantes en La Plata, Peña volvió a agarrar ese puesto y Gallardo decidió mantenerlo en ese lugar hasta que lamentablemente tuvo la mala fortuna de esta dura lesión. Ahora, con el inicio de la recta final en su recuperación, si bien como dije todavía falta bastante, la realidad es que casi con seguridad va a formar parte del plantel del muñeco, pero lamentablemente para él tendrá que volver a pelear un lugar desde cero. Y ahora, hablando más específicamente de una fecha en concreta, ¿cuándo podría volver a las canchas Felipe Peña Viafore? Lo cierto es que, como dije antes, si bien comenzó a entrenarse con mayor intensidad, todavía faltan un par de meses para que Peña reciba definitivamente el alta médica. Contemplando los plazos habituales de recuperación en esta clase de lesiones, el nacido en Pehuajó recién podría ser tenido en cuenta por el muñeco a principios de junio próximo. La idea es que realice la siguiente pretemporada de mitad de año a la par del resto de sus compañeros, pero para eso deberá no apurarse y seguir con todos los plazos acordados por el cuerpo médico de manera correcta y sin exigirse demasiado.
De esta manera en River apuntan a tenerlo al 100% para el segundo semestre del 2022 y para seguramente jugar, ojalá, las fases finales de la Copa Libertadores y la siguiente liga profesional que se estará disputando en la segunda mitad de este año. 2 semanas atrás el juvenil arrancó a correr en las canchas supervisado por los médicos y acompañado por los preparadores físicos del plantel profesional. Esa exigencia física la complementa día a día con trabajos de gimnasio y sesiones de kinesiología. Si partimos desde hoy, aproximadamente le quedarán 2 meses y medio para obtener el alta médica y ya estar a disposición. Es muy complicado que en este semestre pueda disputar un partido oficial. Está claro que tampoco hay que descartarlo, porque si Gallardo lo necesita, a lo mejor para fines de mayo su puesta a punto desde lo físico está acorde como para poder jugar algunos minutos, pero uno tendría que tener en cuenta que si River llega a disputar partidos finales, en ese momento estaría jugando las fases definitorias de la actual Copa Liga Profesional y los últimos encuentros por la fase de grupos de la Copa Libertadores, los cuales serían encuentros determinantes en ambos torneos para clasificar a los octavos de final de la máxima competencia internacional o justamente consagrarse en la Copa Liga Profesional. Y sería muy raro que Gallardo elija para esos compromisos a un futbolista que estuvo 6 meses parado por una dura lesión. Es por eso que veo prácticamente imposible que en este semestre pueda sumar minutos con el plantel profesional y que recién en la pretemporada, que se estará realizando en junio con vistas al segundo semestre de este 2022, estaría a la par de sus compañeros para justamente pelear un lugar con el resto de ellos para cuando se reanude la competencia a fines de junio o a principios de julio. Y hablando ahora más específicamente de su lugar dentro del campo de juego una vez se recupere, en su momento, en un principio era el primer suplente como primer marcador central de Paulo Díaz. Las 2 veces que el chileno no estuvo a disposición para jugar, fue el juvenil en cuestión quien lo reemplazó dentro del 11 titular que paró Marcelo Gallardo, y esto más allá de que en su primer partido como titular, o mejor dicho en sus 2 primeros encuentros en los que debutó en la primera de River por allá en mayo del año pasado, no jugó de primer marcador central, sino que lo hizo de mediocampista central. Recordemos, fue en los compromisos por las fechas 5 y 6 de la Copa Libertadores, obviamente más recordado de todos el partido por la jornada 5, que fue el 2-1 sobre Independiente Santa Fe, en el partido en el cual River jugó con Enzo Pérez de arquero y sin suplentes. En ese entonces Gallardo debió recurrir a 2 juveniles como Tomás Lecanda y Felipe Peña-Riafore para disputar esos partidos, y quien se desempeñó como mediocampista central en aquel entonces tuvo un excelente rendimiento en los 2 encuentros, más allá de, como dije, el partido ante Independiente Santa Fe fue mucho más relevante que el de Fluminense, que encima River perdió por todo lo que mencioné: jugar sin arquero, o mejor dicho, con un futbolista de campo en el arco y sin suplentes. Pero hablando de actualidad y en cuanto regrese a la actividad profesional, hay que tener en cuenta que si Gallardo lo sigue manteniendo como primer marcador central, hoy hay 6 futbolistas en ese lugar de la cancha. Están Paulo Díaz, está Héctor David Martínez, que juega como segundo zaguero, está González Pires, que juega en los 2 lados, Jonathan Maidana, Emanuel Mamana y Javier Pinola, por lo que sería más conveniente, o por lo menos habrá que ver si Gallardo lo piensa de esa manera, que dispute el puesto en la mitad de la cancha, porque únicamente están Enzo Pérez y Bruno Zuculini. Cuando Enzo estaba lesionado, si Zuculini también hubiera estado indispuesto, no sabemos con exactitud qué futbolista hubiera jugado en esa posición. Recordemos que Gallardo probó en los amistosos en el River Camp a un futbolista de tan solo 20 años, como lo fue Sebastián Sánchez, aunque también hay que tener en cuenta que Enzo Fernández podría jugar en ese lugar. Pero no sabemos con exactitud qué es lo que hubiera hecho el muñeco. Es por eso que la polifuncionalidad que tiene Felipe Peña-Riafore casi con seguridad lo va a hacer un futbolista muy pero muy importante en el plantel una vez se recupere de esta dura lesión a partir del segundo semestre de este 2022. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, claro está que cuando Peña regrese va a ser un futbolista muy pero muy importante, sobre todo por la consideración que ya sabíamos que Marcelo Gallardo le tenía en un principio. No es fácil poner a un pibe con 4 o 5 partidos en primera a la hora de definir un campeonato como lo estaba haciendo River en el semestre pasado, y dejar por ejemplo a Maidana en el banco, que si bien es un futbolista que ya sabemos que tiene muchos años y que seguramente su nivel no va a ser el mismo que de hace bastantes temporadas, la realidad es que a la hora de enfrentar esos partidos finales uno creía que el muñeco iba a apostar por la experiencia, pero finalmente se decidió por las condiciones de este juvenil.
Y como también se había desempeñado como mediocampista central, no hay que descartar lo que dije sobre el final del video, que puede ser que sea una competencia muy directa tanto de Enzo Pérez como de Zuculini, porque River no tendría intenciones de traer o de incorporar un jugador en ese lugar de la cancha a mitad de año, y es por eso que cuando Peña se recupere, lo mejor sería también probarlo en ese lugar de la cancha para que siga siendo el polifuncional del muñeco. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.